Artistas, otra semana más. Hoy os traigo el resumen de lecturas realizadas en el mes de mayo. Pero antes, si no te has suscrito todavía, no te entretengas, le das suscribirse, le das a la campana para que YouTube os avise todas las semanas que subo contenido al canal y bueno, pues le das a la manita si os gusta el vídeo de hoy o a compartir si consideráis que pues lo que yo ofrezco le puede interesar a alguien más. Dicho esto, no me entretengo porque traigo lecturas interesantes. Primera lectura realizada durante el mes de mayo. Bueno, pues insisto con Joyce Carol Oates porque me gustó muchísimo y en esta ocasión he leído Delatora. Es una obra editada por Alfaguara, es una novela extensa, 408 páginas. ¿Y qué nos cuenta Delatora? Pues nos cuenta la historia de Violet, que es una niña de 12 años, es una niña atormentada y aturdida pues por la violenta situación que vive en su núcleo familiar, que vive en su hogar, y esta presión pues la lleva a confesar un crimen que han cometido dos de sus hermanos. Violet es la séptima, son 7 hermanos, ella es la más pequeña, está ambientada en el norte de Estados Unidos, ya prácticamente lindando con Canadá. Es una familia modesta, de pocos recursos económicos, una madre sometida, pero ella es feliz en su hogar hasta que ella es testigo de ciertas situaciones, de ciertas escenas, se convierte en sabedora de un crimen y esta confusión, esta presión a la que es sometida, pues la lleva a delatar a dos de sus hermanos. Bueno, pasa Violet de ser la niña mimada, la pequeña de su casa, a ser repudiada por toda la familia y relegada al ostracismo emocional y a cadena perpetua. Se va a vivir con una hermana de la madre y ya nadie se interesa por Violet. Es una historia desoladora, es una historia desgarradora. Uno ve como lector cómo los padres centran ya su existencia en la defensa de esos dos hijos que han cometido un crimen, además un crimen racista contra un joven negro vecino de la población. Uno ve y es testigo cómo la vida de esa familia cada vez es más mediocre, es una vida más empobrecida, más limitada. Es una historia, insisto, trágica, por momentos es una historia siniestra y conforme iba avanzando me iba doliendo en cada una de mis sensibilidades. Tiene una capacidad la autora de localizar, detectar, localizar, llegar y perforar admirable. Por un lado, está narrada en primera persona por Violet ya adulta. Se propone desembuchar y se propone contar su historia, contar su vida hasta esos 30, 20 y tantos, 30 años que tiene en el momento que decide contar qué ha ocurrido en su vida. Y por otro lado, hay una segunda persona acusadora, intimidante, es esa voz de la conciencia de la protagonista que le dice: tú eres una chivata, tú eres una traidora, tú eres una delatora y mereces estar sintiendo ese vacío, ese abandono, ese dolor, porque has traicionado y has deshecho a toda tu familia. Es esa voz martirizante
que la autora utiliza cuando le da la gana y a su antojo, sin guardar un orden, sin guardar absolutamente nada, con esa libertad plena y con ese acierto, porque insisto, y al hilo del vídeo de la semana pasada, qué maravilla que el artista, que el creador, sus herramientas sean la libertad, haya invertido tiempo, energías en saber, en conocer, y una vez sabido y conocido, hago y deshago a mi antojo. Dispongo de esa libertad para crear y llegar a la belleza, llegar al mensaje que pretendo. ¡Qué maravilla! Y Joyce Carol Oates, en este relato, en esta narración en Delatora, sencillamente lo borda, lo borda. Bueno, es un juego, como digo, regresando a este juego de tiempos en primera y segunda persona. Es un juego maestro, pues como digo, que la autora utiliza para inyectarnos la tensión y el desamparo, porque son emociones que nos inundan con esta lectura. Hay una inagotable protesta contra el racismo, contra el machismo, contra el abuso de poder. Es una crítica a las sociedades que se llaman avanzadas y escasas de escrúpulos. Cuando lo leáis es que no hay que añadir más explicación. Se palpita, se siente, se percibe a la primera. Es una familia, como digo e insisto, se va desmembrando, después deshaciendo, hasta quedar reducida a lo que en su momento resultó un grito violento e hipócrita. Es una obra maravillosamente escrita, crítica, comprometida y perforadora. Pero además, un dato que a mí me alucina, y es que esta novela Joyce Carol Oates la escribió cuando tenía 82 años. Imaginad qué lucidez. Pero Joyce Carol Oates sigue en activo, sigue escribiendo, sigue yendo a todos sitios a compartir su destreza y su sabiduría. Por lo tanto, bueno, una obra que recomiendo muchísimo, una obra que he disfrutado y bueno, y que no se me va a olvidar, Delatora, de Joyce Carol Oates. Siguiente lectura que realicé durante el mes de marzo y que tenía muchísimas ganas, porque esta novela ha corrido por todo Booktube, la ha leído todo el mundo, ha tenido una acogida maravillosa, ha gustado muchísimo y yo tenía ganas de leer, y es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak. Mirad si ya es bonita la sobrecubierta esta que lleva. Yo desnudo esta obra y mirad qué maravilla, por favor, no me digáis que esto no es para morirse de alegría, de admiración, preciosísima. Bueno, ¿qué me pasó con esta novela? Pues me pasó lo siguiente: yo iba predispuesta, convencida a que me iba a fascinar, a que iba a ser una lectura inolvidable, y cuando comienzo a leer, de repente bajo 2 o 3 peldaños, porque además esta fue una novela que leí inmediatamente después de Delatora. Y leer algo inmediatamente después de Joyce Carol Oates y su Delatora, pues es poner el rasero muy alto, es un nivel ya muy pretencioso, y bueno, pues me encuentro con un comienzo bastante elemental. Pero bueno, voy a desarrollar un poquito de qué trata El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Nos encontramos a un protagonista que es un joven, Alexis o Alexi, es un joven que tiene trastornos mentales, sale de un centro psiquiátrico
para pasar el verano con su madre en un pueblito del sur de Francia. Su madre en este momento tiene 39 años y así comienza la historia. El narrador es el joven, el hijo, y bueno, en un principio pues los argumentos hacia su madre pues son que su madre es una mujer fea, blanca, desagradable, que quisiera estamparla y matarla, en fin. Hay una imagen, una proyección hacia la madre muy, muy, muy negativa. Y así comienza la historia. El protagonista nos cuenta que se marcha con su madre, él está contándolo ya siendo mayor, motivado por su terapeuta, que le invita a que recuerde y a que escriba lo que ocurrió en aquel verano a modo de terapia. El narrador se zambulle en ese verano junto a su madre, regresa al dolor, regresa al rencor, al reproche y regresa pues a la tormentosa rabia que lo atravesó desde niño. Y uno se plantea como lector, cómo superar tantas pérdidas reales y simbólicas con la inmadurez propia de un niño adolescente. Al final nos encontramos con un verano de verdades, de imágenes nuevas. Esto sí que lo tiene esta lectura. La autora bueno, pues perfila imágenes muy bellas. Es un verano de reconocimientos. Son 3 meses que ni el protagonista ni nosotros como lectores vamos a olvidar. Es una historia que a mí particularmente me fue atrapando poquito a poco. Tuve un desencanto inicial con la proyección de la historia, ¿no? Me pareció muy básica, muy elemental, muy previsible. No me atrevería a decir tiene un comienzo ya manido, ¿no? Como ya muy sabido. No llega a ser, pero sí que hay algo que me rechina y que me parece ciertamente elemental. Pero poquito a poco la autora me va complaciendo con esas bellas imágenes, con lo entrañable de la historia, de sus personajes. Además es muy bonito cómo todo se va transformando a medida que avanzamos en la historia y ya nada es lo mismo, ya nada se parece al principio. Son capítulos muy breves, muy dinámicos, entonces nos adentramos en una lectura muy cómoda, muy apetecible y al final fui cayendo, terminé hipnotizada por la emoción, sobrecogida, porque hay mucha emoción y mucha sensibilidad en esta narración. Y al final, si tuviera que definir el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, pues diría que estoy ante un cuadro colorido y doliente que se queda conmigo. Voy a leer, a ver, no sé qué puedo decir para que os orientéis un poquito. Pues mira, 2 o 3 o 4 líneas del final que precisamente habla de sus ojos, de su madre, y que es muy emocionante. Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los restos de una madre guapa. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega, cumplido por el sol. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Bueno, una lectura muy bonita. Siguiente novela que leí durante el mes de mayo fue Una madre, de Alejandro Palomas, y esta es una historia que tampoco esperaba que fuera lo que me encontré. Es una historia que nace
completamente de la cotidianidad. Es una reunión familiar, la noche de Nochevieja, en casa de la madre, y allí se reúnen pues sus 3 hijos, son 2 hijas, un hijo, y una de las hijas tiene su pareja, que es otra mujer, y 2 perros. Esos son todos los personajes de la historia, y el escenario es un comedor de una casa de una madre. Bueno, pues evidentemente aquí en la historia de Alejandro Palomas, que ya digo que me ha gustado bastante, no hay bueno, pues aventura ni acción, pero sí hay muchísima emoción y también, como ha ocurrido en la novela anterior, muchísima sensibilidad. Amalia es la madre y es el personaje que a mí me conquista. Me conquista porque es una mujer sencilla, que ha sido sometida a la voluntad del marido y del matrimonio durante más de 40 años, ahora ex marido porque se ha separado por fin. Es un personaje movido todo el tiempo por la generosidad, por la bondad, pero es un personaje de tal candidez que se ve arrollada por situaciones pues, de lo más disparatadas, de lo más esperpénticas e incluso cómicas. Y también una, como lectora, pues se permite de vez en cuando alguna carcajada y alguna risotada así, porque hay escenas que no son para menos, ¿eh? Bueno, como digo, sus 3 hijos, el narrador es Fer, el hijo menor, y bueno, pues él va hilando la historia, contando un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de la hermana mayor, de la hermana mediana, cosas de la madre, del padre. Bueno, y al final uno va descubriendo experiencias que los personajes cargan, experiencias que los personajes intentan esconder, y que iremos descubriendo, porque aquí se va descubriendo absolutamente todo. Es una narración cómica incluso por el escenario, porque es que no salen, y la noche va avanzando y cada vez se va complicando más por la convivencia de los personajes ahí en la casa familiar. Es una familia muy singular también, es una narración que te mantiene alerta, que te mantiene con curiosidad, a ver ahora qué van a contar de la madre, ahora a ver qué van a contar de la hermana mayor, porque esta mujer es un tanto estirada y esto será por algo, lógicamente, alguna razón tendrá el autor para poner así a este personaje tan estirado, en fin, estás todo el tiempo ahí queriendo rascar y descubrir. Percibo que hay tintes autobiográficos, que parte de lo que cuenta Alejandro Palomas son de su propia familia, de su propia persona. Tiene una gran capacidad el autor, porque en una escena única nos transporta a emociones y a situaciones que nos dejan con el corazón dañado, nos deja con el corazón palpitando con una violencia inusual. Es un personaje, la madre Amalia, tiernísimo, original y con el que podéis pasar muy buen rato. Este ha sido además mi primer acercamiento a Alejandro Palomas y ya le tengo echado ahí el ojo creo que es su última novela, que también tiene tintes autobiográficos y habla de ciertos abusos que sufrió en la infancia el autor. Un tema dolorosísimo y muy valiente por parte del autor, el hecho de compartirlo y de denunciarlo. Y vamos a la última lectura realizada durante el mes de mayo, y esta sí que fue ¡pam! Sorpresa absoluta, porque en ningún momento yo me esperaba lo que me encontré. Estoy hablando de La hija de Marx, de la autora, que me gustó muchísimo, Todo lo que crece, y después he ido a caer a La hija de Marx,
la autora Clara Obligado. Y quiero comenzar diciendo que lo que encontré en esta historia no es absolutamente nada de lo que ideé, motivo más que suficiente considero para que durante las primeras páginas sintiera extrañeza, sentí incomodidad y no porque el contenido fuera sexual y explícito, que no tengo ningún problema, pero sí me hirió cierta escena en la que somos testigos de una relación sexual entre una menor y un adulto, entre una niña y una persona mayor. Claro, esto me descolocó, me hirió, pero continué, contextualicé y entendí. Entendí que esto en su momento era habitual, así nos lo ofrece la autora, situaciones que en su momento se dieron y ocurrieron, fiel en todo momento a investigaciones y documentación, con lo cual me serené y me dejé llevar y bueno, pues he disfrutado de una obra muy interesante. Una vez, como digo, asumida pues la violencia y la incomodidad de las primeras páginas, me adentro en una historia ambientada a finales de 1800 y principios de 1900. Me zambullo en una historia delirante, atrevida y perfectamente hilada y que por momentos además linda raya la obscenidad. Se dice además que de las hijas reconocidas de Karl Marx tuvo otra hija con una bellísima y singular revolucionaria rusa, de la que se habla en esta historia, Natalia Petrovna. Y bueno, Natalia Petrovna deja a esa hija suya, a la que se llaman Aniushka, con un camarada ruso. Su educación, la educación de Aniushka, es completamente libertina y centrada en la mera satisfacción personal. Los escenarios de esta narración son París, Londres, Nueva York y Rusia. Aquí se habla poco, casi nada de Karl Marx, pero sí que sabemos algo más de la que fue su amante y madre de esa hija no reconocida. Sabemos que Natalia tuvo un gran amor, y ese gran amor que tuvo Natalia fue otra mujer rusa, otra revolucionaria como ella. Terminaron en prisión ambas. Natalia murió allí en prisión. Es una historia, o quizás la autora lo ha utilizado como pretexto, Clara Obligado lo ha utilizado como pretexto para construir escenas sexuales inimaginables, orgías bacanales, genitales por todos sitios, placer, aunque a lo largo de todas estas hojas, en concreto, vamos a ver cuántas hojas tenemos, 245. A lo largo de estas 245 páginas, como digo, además de esas bacanales, orgías y genitales por todos sitios, también encontramos dolor y pérdida. Me ha gustado, atravesado y vencido ese impacto inicial. Bueno, pues he disfrutado de una historia interesantísima, original y muy atrevida y sexual. Así que estas han sido las 4 novelas que he leído durante el mes de mayo. Espero que os haya gustado. No sé si vosotros habéis leído alguna de estas 4 historias. Si es así,
Comentadme qué os ha parecido, si os apetece que traiga al canal alguna otra novela, recomendadme. Sabéis que vuestras recomendaciones siempre las recojo con muchísimo entusiasmo. Y en fin, como siempre, me despido. Gracias, besos y hasta la próxima, cuentistas.